¿Hay alguna una enseñanza o alguna práctica que todavía valoras que proviene de la fe católica? O que todavía la esté practicando. O que todavía la estés practicando, sí. Siendo de... Sí. Mira, una de las prácticas que extraño, brother, es la Eucaristía, te soy sincero. Okay. Soy sincero. Yo sé que hay muchos cristianos que no están de acuerdo con la transustanciación y todas estas cuestiones de la Eucaristía. Pero siento que es una de las cosas que, como que digo, la Eucaristía. Y yo sé que a lo mejor no... Los hermanos que nos están viendo van a decir, no, pues es que tú no está bien convertido, porque si te extraña la Eucaristía, pues es que nosotros tenemos la Santa Cena y más o menos es algo similar. ¿Nos damos el mismo valor que dan los católicos? No sé si ahorita tienes a la mano o en la mente el significado de la transustanciación, sí. Es el paso sobrenatural que se da durante la misa. Se le otorga al sacerdote un poder especial por el cual el pan y el vino se convierten en verdadera carne y verdadera sangre de Cristo. ¿Te consideras tú un cristiano con inclinación al catolicismo o un cristiano con inclinación al protestantismo? Sí, con todo respeto. Sí. Pues te diré que yo me considero un cristiano. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a un episodio más, a un nuevo podcast. Esto es Gente de Iglesia, hablando cosas de iglesia. Créanme, ha pasado mucho tiempo que hemos estado tratando de querer poner el set para el podcast, para realizar este podcast. Pero se nos ha hecho bastante difícil, pero por fin. Otra. Sí. Probablemente quizás no nos vean con una calidad de imagen muy buena. Muy buena como lo acostumbramos. Pero es que ahorita estamos grabando con un teléfono, ya que la batería de la otra cámara por alguna razón algunos no está problemas funcionando. técnicos, brother. Sí, Problemas técnicos, sí. Sí, no se pudo, pero aquí estamos, brother. Sí. Aquí estamos y vamos a... El podcast de hoy va a estar interesante, brother, porque vamos a continuar hablando un poquito acerca de... Va a ser una continuación del otro podcast anterior que estuvimos hablando del catolicismo y de mi conversión, brother, de cómo me convertí. Parece que eso es algo que la gente le gustaría saber. De todas estas situaciones y más de cuando es un católico como el tipo católico que yo era, brother. Cuando ya naces dentro de una familia cristiana es muy diferente, brother. Porque no hay esas fricciones ahí con la familia ni con los amigos, nada, porque tú ya naciste dentro. Exacto. Pero cuando ya te cambias así, pues es un poquito más problemático, ya cuando estás más... Me imagino que ha de ser bastante difícil cuando quizás toda tu familia profesa una fe y de repente tú decides cambiar de fe y unirte, vamos a decirlo así, quizás al bando contrario. Al bando contrario, a la competencia. A la competencia. Sí, pues no, aquí la cuestión es que cuando eres un católico como el tipo de católico que yo, desde que estaba niño, brother, había en la iglesia católica un grupo que se llamaba primero las abejitas y los aguiluchos. Eran de niños, ahí comencé. Y luego después de los aguiluchos pasé a los vanguardias. Y luego de los vanguardias pasé a las pequeñas comunidades. Y de las pequeñas comunidades, así fue, toda mi vida estuve involucrado en la iglesia católica. Hasta cuando llegué acá al grupo de jóvenes ya, pues también ahí ya más y más involucrándome. Y fíjate cómo es Dios, cómo es Dios, sí. Y inclusive, brother, todos mis amigos ahí dentro de la iglesia católica, todos los amigos que ya tengo de 20 años están casados con muchachas que ahí mismo se conocieron en el grupo. Yo soy el único que me salí y me casé con una cristiana, bro. Me salí del grupo y me casé con una... Tú rompiste la tradición. La tradición, sí. Pues ahora, bro, te traigo... Hoy vengo como entrevistador, bro. No son unas entrevistas. Y para que no se me escape ninguna pregunta, ninguna duda que probablemente muchos que puedan tener, que estamos detrás de la pantalla decimos, él le hubiera preguntado esto, le hubiera preguntado esto y lo otro. Pues decidí plasmar alrededor de 10 preguntas sobre tu conversión al cristianismo protestante. Sí. La primera pregunta, que es una de las, creo que más principales, es esta, brother. ¿Cuál fue el motivo principal que te llevó a dejar el catolicismo y buscar una fe diferente?
¿Cuál fue el motivo principal? Mira, el motivo principal, muchos han de pensar que no, pues es que le lavaron el cerebro, lo clásico de que le lavaron, algo le dijeron, algo le pagaron. ¿Qué te hicieron los protestantes, ¿Qué bro? me hicieron los protestantes? No, brother, ni los protestantes me hicieron nada, ni la iglesia católica me hizo nada, bro. Okay. Esto ya fue una decisión personal porque tuve una relación con el Señor. Cuando tú tienes una relación con el Señor y Dios se hace un Dios más real en tu vida, entonces es cuando empiezan a suceder las cosas. Cuando Dios es más real que tus problemas y tus circunstancias, es cuando empiezan a suceder las cosas. Uh-huh. En ese tiempo yo siento que Dios se volvió más real en mi vida y tuve que tomar la decisión, brother. Y no es tanto de que yo quiera estar en una iglesia o que quiera estar en otra. Yo no decía, no, yo quiero estar allá, quiero estar por tal cosa. Yo siento que Dios te pone donde te necesita, no donde tú quieres, bro. Uh-huh. Donde te necesita y pues ahorita y pues ya terminé el instituto bíblico, bro. Ya estoy en la licenciatura. Y yo no... Has avanzado bastante He estado avanzando en la iglesia cristiana y no sé hasta dónde me va a llevar el Señor, preparándome, haciendo trabajo misionero en la calle y preparándome todo eso. Siento que si hubiera estado en la iglesia católica, mi proceso no hubiera sido como ahora. Yeah. Porque yo estoy trabajando con personas en la calle, tú sabes eso. Sí. Y es una obra misionera local, Uh-huh. lo que estamos haciendo. Entonces, pues Él me sigue preparando. Nuestra meta es un centro comunitario, brother, para el ministerio en el que participo. Y siento que Dios fue lo que me necesitaba aquí en la iglesia cristiana. Entiendo. Entonces, estoy aquí no porque haya visto algo mal allá, porque siento que a veces la iglesia católica es como una madre, Uh-huh. pero mal comprendida. Okay. Y nosotros cuando salimos de cristiana, nos pasamos a la iglesia cristiana, salimos de la iglesia católica, lo vemos como que todo es malo allá y que todo eso, y no es verdad. Hay cosas buenas, hay cosas malas, bro, en la iglesia católica. Entonces, eso es, no es de que sí. Y para allá va mi pregunta, la segunda. Dale. No, dale, bro, Okay. sí. Pues, ¿cómo tú describirías tu experiencia en la iglesia católica antes de tu conversión? ¿Hubo algún momento, un evento, una enseñanza en particular que te hizo quizá cuestionar tu fe? Sabes que no, bro. Yo, mi relación con Dios y la vida que llevé en la iglesia católica fue una de las mejores etapas de mi vida, bro. ¿Sí? Fue una de las mejores etapas de mi vida y fue donde yo tuve el fuego del primer amor con el Señor, porque tenemos un grupo de compañeros de cuatro amigos Uh-huh. que estábamos más involucrados en la lectura de la palabra, en la oración. Uh-huh. Inclusive íbamos a las casas a hacer oración. Todos Okay. los domingos saliendo de nuestras actividades nos íbamos a las casas a hacer oración. Uh-huh. Y ahí fue donde el Señor me usó. Nos íbamos a veces a los restaurantes, a las comidas, saliendo, nos agarramos de la mano en los parkings, bro. Uh-huh. Y nos hacíamos oración afuera de los parkings y teníamos unas experiencias con Dios. Poníamos alabanzas, bro. Y a veces los carros pasando en el drive-thru. Uh-huh. Y nomás se nos quedaban viendo porque nosotros ahí con alabanzas, con Marcus Witt, Oh. me acuerdo, y... Pero dentro de la iglesia católica. Dentro de la o iglesia sea, católica. los católicos también Sí. escuchan alabanzas. Sí, Marcus Witt, me acuerdo que escuchamos a Jesús Adrián Romero, todos ellos, a Jesús wow. Adrián Romero, a Oscar Medina. Cualquiera pudiera pensar de Medina, que sí. los católicos no escuchan No. ese tipo de alabanzas. No, y sí, ese es otro error que se comete, mira, Okay. pensar que dentro de la iglesia católica no está prohibido todo eso, y no es, inclusive en las misas, Uh-huh. últimamente se están utilizando ese tipo de cantos ahí, de alabanzas dentro de las misas. Uh-huh. La iglesia ha cambiado mucho, la iglesia católica, pero pues cada quien está donde, Sí. no donde quiere, donde el Señor lo necesita, bro. Entiendo. Entonces, pues esa fue una cosa bien bonita, bro. Una de las mejores etapas de mi vida, Uh-huh. cuando yo estuve ahí en la iglesia católica. Ahorita es una etapa ya de madurez, Uh-huh. de trabajar más en serio. En aquel tiempo era más compañerismo con los amigos y hacer retiros y cosas de jóvenes, pues, dentro de la iglesia. Pero ahorita ya estamos viviendo más en serio el cristianismo, bro. Ya trabajando más con cosas más, Uh-huh. pues, un poquito más serias. Okay. Pero son buenas etapas, brother. Son buenas etapas. Para el que has vivido en la iglesia católica como católico comprometido, que se ha involucrado, Uh-huh.
es bien, es algo, una experiencia buena. Wow, tremendo. Toda esa preparación me trajo aquí, bro. Si no hubiera estado en la iglesia católica, eso fíjate, para los que nos están escuchando, si yo no me hubiera preparado dentro de la iglesia católica y hubiera sabido todo lo que aprendí ahí, siento que si era en la iglesia católica como un cristiano católico que no es muy no preparado. No No muy puedo decir devoto. ignorante, pero que no está muy devoto. A lo mejor iría los domingos a misa, como todos los católicos y todo eso. Pero la preparación fue lo que me movió hacia la iglesia cristiana, bro. Ok. La iglesia cristiana. Hay una tercera pregunta, bro, A ver. que quiero hacértela. Bueno, como te dije, traje apuntadas las preguntas porque no quiero dejar pasar una. Ajá. La tercera pregunta es, ¿qué te atrajo Ajá. del cristianismo protestante en comparación al catolicismo? Fue, vamos a decirlo así, fue la teología, la comunidad o algo más. ¿Qué fue lo que te atrajo del cristianismo protestante para que tú dijeras, ¿sabes qué? Voy a optar por unirme a la iglesia protestante. Mira, brother, yo siento que a lo mejor a muchos de los que van a escuchar el podcast no les va a gustar todo esto que estoy diciendo. Dale. Porque a lo mejor piensan que sería yo más, tratar de ser un poquito más agresivo contra la iglesia católica, como algunos brothers lo son. Pero la verdad es que no, brother. A mí, algo que empezó a pasar en mi vida, que yo fui bautizado con el Espíritu Santo dentro de la iglesia católica. Porque yo era el encargado de la alabanza. Íbamos a las casas a hacer oración y yo tocaba, tenía un teclado. Uh-huh. Y me llevaba mi teclado chiquito, un Casio de esos sencillos. Y yo tocaba la alabanza. Y estando en la alabanza una vez, en una de estas oraciones, brother, estaba tocando y de repente sentí algo que nunca había sentido. O sea, en ese momento estabas dentro de la iglesia De la iglesia católica. católica. Y Ok. estábamos haciendo oración en una casa. Ok. Nos invitaban a hacer oración a las casas de personas que tenían enfermedades, que Ujú. tenían algún tipo de problema. Ujú. Y íbamos y orábamos. Y yo estando tocando ahí mi teclado, Uh-huh. de repente tuve una experiencia con el Espíritu Santo, brother. Y me caí, brother. Ellos estaban haciendo oración allá y ya de repente se paró la música y se cayó, te lo digo yo por pláticas que tuve con uno de los amigos Ujú. que estamos ahí. Pero ellos siguieron con la oración y ya cuando terminaron la oración decían, y el brother Luis, que ¿dónde está el brother Luis? Y yo como me caí para atrás de un sillón, brother. Me Wow. tumbó, el espíritu me tumbó y caí. Y yo no sé si han visto en la televisión que hay hermanos que son tocados en el espíritu y se caen. Yo literalmente sentí eso. Uh-huh. Como que las piernas ya no tenían fuerza, me caí para atrás. Y tuve una experiencia ahí con el Espíritu Santo. Esas mismas experiencias se fueron como amplificando, bro. Ya cuando yo me vine a la iglesia cristiana, las primeras experiencias que tuve acá, pues fueron más, un poquito más, no diría que mejores, Okay. un poquito diferentes, pero fue como el comienzo de todo, bro. Como el comienzo de todo. Pero es una experiencia, yo les digo a los que están en la alabanza, yo les digo eso porque yo lo he experimentado. Cuando tú eres un servidor y tienes un ministerio dentro de la iglesia, si eres el servidor y estás en el ministerio de servicio, Dios te va a dar un regalo a ti diferente al levita que está en la alabanza. Los levitas somos afortunados, bro, porque Dios nos da ciertos regalos. Yo siento que Dios nos da regalos a todo, pero a los levitas Dios les da algo especial. Y cuando tienes un encuentro con el Señor y cuando tienes el Espíritu Santo, brother, es algo que solamente el que está en la alabanza lo puede experimentar. Yeah. A lo mejor tú vas a tener tu experiencia del Señor como predicador, como servidor, en cualquier ministerio que estés, Uh-huh. pero nunca va a ser lo mismo. Yo siento que ahí fue donde Dios empezó a tratar más conmigo. Y a veces mis teclados ahí, los que tengo, yo me pongo ahí en la alabanza, bro. Me pongo ahí a veces, y estoy por una hora y media, y yo estoy en la alabanza y siento la presencia de Dios ahí tocándole yo y él. Entonces son cositas que te van marcando y todo. Pero todo esto, brother, lo recibí en la iglesia católica. No se lo puedo atribuir a la iglesia cristiana. Es interesante todo eso, Ajá. bro. Interesante, la verdad. Entonces, ¿cómo fue tu proceso de conversión al cristianismo protestante, a la fe cristiana, evangélica, por así decirlo? ¿Hubo un momento específico en el que te diste cuenta de que querías dejar el catolicismo y unirte a la fe protestante? Mira, lo que pasa que ¿Cómo fue ese proceso de conversión?
En el otro podcast ya comenté un poquito de mi experiencia que tuve sobrenatural. Ujú. Porque yo, para poder hacer ya el cambio definitivo, tuve que tener una experiencia sobrenatural. De vivir algo sobrenatural. Yo soy afortunado, brother, porque yo he platicado con hermanos, inclusive con sacerdotes. Yo tengo muchos amigos que son sacerdotes. Órale. Y he platicado y ellos nunca han tenido una experiencia viva con el Espíritu Santo, bro. Ellos sí leen la palabra, saben mucha teología y todo esto, pero nunca han sentido a Dios vivo. Okay. Y yo soy afortunado porque yo desde que empecé con mi proceso he tenido muchos encuentros con el Espíritu Santo. Cuando hablas de tu proceso, estás hablando desde que comenzaste, desde que conociste a Jesús en la Iglesia Católica, ¿no? Desde que nací de nuevo en la Iglesia órale. Católica, sí. Pero ¿cómo fue ese proceso de conversión, de tu conversión del catolicismo al cristianismo protestante? O sea, digamos, hubo un momento específico en el que tú dijiste, ¿sabes qué? Me voy a mover de la Iglesia Católica para irme o ingresar a las filas del cristianismo protestante. Ajá. ¿Hubo ese momento o simplemente te fuiste? Pues es que si te pones a pensar que haya un momento específico que digas, no, ya, no. So, algo que te, vamos a decirlo así, algo que te motivó a hacerlo. En el podcast pasado hablaste sobre la experiencia, una experiencia sobrenatural que tuviste dentro de una iglesia cristiana, protestante, sí. ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que podría ser esa una razón por la cual, o ese momento que te hizo a ti cambiar de parecer, que quizás vamos a decirlo así, te motivó a buscar la iglesia protestante. No. Todavía no podrías decir, okay. No podría Vale. señalarte un instante que diga tú, yo ya en este momento ya dejo la iglesia, porque te acuerdas que te comenté de que yo había tenido experiencia, yo seguía con un pie en la iglesia católica y uno en acá, Sí, sí. hasta que de repente tomé la decisión que dije, no, pues ya me voy a ir para allá, Yeah. porque ahí es donde sentí que era mi lugar, bro. Sentí que me sentía a gusto. Tú te fuiste a la iglesia cristiana protestante porque sentiste que Dios te estaba llamando para esa iglesia, ¿no? Sí, Para la iglesia protestante. sí. No en sí porque descubriste algo que, vamos a decirlo así, algo que estaban haciendo mal la iglesia católica, y como para decir, ¿sabes qué? Por esto y por esto me voy de la iglesia católica. No, brother, es que son procesos. Ujú. Son procesos de aprendizaje y de crecimiento. Okay. Y son etapas en la vida. A lo mejor tú no lo has podido experimentar así porque tú nunca fuiste un católico. No, bro. no. Tú nunca fuiste católico, pero son procesos. ¿Sabes qué? Yo no fui católico, pero sí, digamos que asistía a las reuniones de los testigos de Jehová con mi abuelo. Ujú. Oh, pero es completamente diferente. Es completamente diferente. Sí. Y lo que mi abuelo decía es que los cristianos y los católicos son iguales. Ujú. Y me acuerdo que mi mamá dice que mi abuelo le comentó de que un día los católicos y los cristianos se van a unir. Se van a fusionar. Es que la iglesia es una sola, bro. Ya. La iglesia... no vamos a entrar en esto Sí. ahorita, pero... La iglesia es tremendo. una sola. La iglesia... Y nosotros salimos del catolicismo. Sí. Y mucho de nuestra doctrina... Tú sabes que hemos visto mucho... Ahora que nos hemos estado preparando acerca de todo esto... Ahí. Y la mayoría de la historia de la iglesia... Si hablamos de la historia de la iglesia... pues... Saludos a toda la gente que nos está viendo ahí en TikTok. Sí, Dale. saludos a todos. Pues salimos de ahí, brother. Sí. Salimos de ahí y hay cosas malas como en todo, brother. En la iglesia cristiana y en la iglesia católica, pero te digo que yo a veces la siento como una madre mal comprendida. Y ha habido muchas cosas malas, pero se hace más ruido por un árbol que se cae, brother, que por 1000 árboles plantados. Ya. Un árbol que cae hace mucho ruido, pero todos los que están ahí no. Ujú. Entonces... A mí no me gusta quejarme mucho de la iglesia católica, No. bro, aunque yo sé que tiene sus cosas malas y ni me gusta tampoco Fíjate que, sí, dale. No me gusta que tampoco los católicos se expresen mal de los cristianos, bro. Eso te iba a decir, tú eres una de las pocas personas que yo he conocido Ujú. que han salido de la iglesia católica y no se han expresado mal de ella. Ajá. Regularmente la mayoría de los ex católicos suelen expresarse bastante mal de la iglesia católica. Ajá.
Y yo no estoy acá como haciendo apología, Ujú. digamos, de la Iglesia Católica. Sin embargo, o sea, me está gustando la forma como tú estás respondiendo. Ujú. Y igual, si tú respondes de la otra forma, para mí no es un problema, Ajá. porque es tu experiencia, cómo tú viviste ese proceso, ¿no? Ajá. Pero para continuar, yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue que reaccionaron tus familiares cuando se dieron cuenta de que tú habías cambiado de bando, vamos a decirlo así? Mira, lo que pasa que Familiares y amigos, ¿no? lo que pasa que nosotros tenemos promesas. Ok, Y cuando tú eres salvo, tu familia es salva. ok. Hasta la 7ª generación tenemos promesas. Y dentro de mi familia, Ujú. mi abuela era una persona que vivía completamente dedicada a la iglesia. Yeah. No sé si te comenté alguna vez que una vez se cayó al río y que se la estaba llevando el río y Parece que sí me sí te comentaste comenté algo así. Y En entonces un podcast ella, está. ajá, entonces ella pues era una persona muy integrada y siento que nosotros lo heredamos, bro. Mm. Lo heredamos de mi abuela, todo este sentimiento por la iglesia. Mi mamá era una católica muy comprometida, bro. Ujú. De sacramentos, de misas casi todos los días. Ujú. Pues hacía lo que tenía que hacer dentro de Ujú. lo que marcaba la iglesia. Entonces, siento que todo eso lo heredamos todo. Y a mí se me hace injusto que nosotros queramos salir de la iglesia católica y que queremos hablar cosas Ujú. malas y que hicieron todo esto. Sí. Porque no siento que está bien, brother. No siento que sea cristiano, que nos Ujú. expresemos así. Y si hay alguna persona que ha tenido una mala experiencia en la iglesia católica, pues a lo mejor ellos dirán, no, pues es que él no ha vivido lo que yo viví. Yeah. Cada quien tenemos una experiencia personal Ujú. con Dios, con la iglesia también, cada quien tiene su experiencia personal. Yo no puedo hablar por los que han vivido una experiencia mala, bro. Yeah. Pero no me puedo quejar yo porque la verdad, el tiempo que yo estuve dentro de la iglesia, pues yo Ujú. viví los mejores años de mi vida, bro. Órale. Siento que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido y le doy gracias a Dios, bro. Le Ujú. doy gracias por haber vivido esas Ujú. experiencias. Porque Ok. no todos la viven, bro. No, sí. Ujú. Um, ¿Te has encontrado con algún desafío o crítica por parte de otros cristianos o católicos después de tu conversión? Fíjate que no, bro. Porque todos los amigos que tenía, al principio sí hubo el rechazo de cuando ya me salí todo eso, pero la mayoría de mis amigos que están ahí en la iglesia católica, Ujú. que todavía son mis amigos después de 20 y tantos años, pues me ven bien, brother. O sea, Sí. nos hablamos brothers y nos decimos todo, nos ayudamos, cuando nos echamos la mano. Ujú. Cuando yo tengo un problema, brother, yo sé a quién recurrir. Ya. A mi amigo, el que me llevó a la iglesia esta que te digo, El que te amigo de invitó a la 20. iglesia cristiana. Cuando yo tengo cualquier problema, se llama Luis, es mi tocayo también. Ajá. Yo sé a quién recurrir y yo siempre recurro a él. Ya. Y es el amigo que... Y tengo amigos aquí dentro de la iglesia cristiana, tú eres uno de ellos. Ya. Pero siempre las mejores relaciones que he tenido, las mejores amistades que he tenido, siempre han sido por ahorita las que he tenido allá, Ujú. que viví en esos años y Sí. es algo bien bonito, pues, que viví allá. No, está interesante lo que tú estás diciendo, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿cómo ha cambiado tu relación con Dios después de convertirte al cristianismo protestante? ¿Sigue Ah, sigue siendo esa misma relación que tú tenías cuando estabas en el catolicismo o sientes que ha cambiado algo, de repente alguna práctica espiritual que has comenzado a desempeñar o que has aprendido en el cristianismo protestante que anteriormente no lo practicabas o lo desconocías, vamos a decirlo así? Ajá. Pues lo que sucede, brother, que algo que he meditado últimamente cuando estoy haciendo mis oraciones, ahí en el cuartito ese que te enseñé, donde Ujú. me siento ahí a estudiar y a hacer mis oraciones, Ya. que soy más obediente, brother, porque constantemente me está hablando la voz de Dios. Y se me vienen muchas a veces ideas, decía una doctora de la iglesia ahí, Juana de la Cruz, en la iglesia católica, Ujú. hablando de la iglesia católica, es la loca de la casa, que son esas ideas que se nos vienen a veces a nuestra mente y como que he aprendido mejor a controlar todo ese tipo de situaciones. Ujú. Como por ejemplo, ¿te acuerdas que una vez también te platiqué de que me gustaba ir a las tiendas y que andaba por ahí agarrando
los cacahuates y que Oh, sí, sí, les sí. ponía el número porque estaban más y haciendo... Que hacías una... Son malas, ¿cómo se le dicen? Pues Que hacías, pues una práctica una mala, ¿no? prácticas malas, o Sí. sea, son, Como que son malas costumbres, bro. Ey. Son malas costumbres, no que tanto lo haga uno porque uno tiene dinero para pagar esas cosas, pero son malas costumbres Yeah. que son de nuestra cultura nos ha heredado todas esas cosas. Siento que he avanzado en ese aspecto, bro. Algo que tú no sabes, brother, es que yo estuve estudiando psicología. Okay. Estuve en la universidad estudiando psicología, estudié 5 semestres de psicología Wow. y decidí salirme de la psicología y meterme al instituto bíblico porque encontré cosas que sentía que no... Hay cosas de la psicología que como que no hacían mesh ¿Con tu fe? con lo que yo sentía. Oh, okay. Con lo que yo sentía y estuve estudiando Sigmund Freud y todas estas cuestiones del psicoanálisis, las formas de tratar de... Pero no me gustó, brother, no sé, no me gustó. Llegó un momento en que dije, estando en mi cuarto, estando en mis oraciones, dije, es que solamente Dios. Si te pones a buscar y te pones a buscar y al final solamente vas a encontrar a Dios. Ya. Es la única solución para todo. Entonces como que tomé la decisión, bro, y ya pues gracias a Dios ya terminé el instituto, fíjate. Ya está el instituto y ya vamos por lo siguiente. Y ya estoy hablando con una de las profesoras para estudiar la maestría también, bro. Sí. Ella me va a ayudar cuando ya termine. Mi plan ahorita es este año terminar, este año que entra, el 2025, terminar la licenciatura. Ya llevo 4 materias de la licenciatura. Qué bueno, bro. Terminar esto y irme a la maestría, bro. Continuar. A la maestría, sí. Entonces, pues, Dios va, así como me sacó de la iglesia católica, Dios me ha ido guiando también. Sí. Me sacó ya de la psicología. No es que haya estado mal, porque se necesitan psicólogos, pero sentí que Dios tenía otra cosa más grande para mí. Entonces, pues, ahí estamos, bro, en el instituto. Ahí estoy haciendo buenos amigos. Ahí conocí a Stanley, ahí nos conocimos. Sí. ¿Hace cuánto? ¿4 años, bro? No, hace como... No, apenas. Creo que 2022 fue mis primeras clases. Pues, sí. ¿te acuerdas que estábamos saliendo de pandemia? Tú estabas ahí, sí. Estamos saliendo de pandemia. Agarramos la primera clase online porque todavía no había clases. Exacto, sí. Por pandemia. Entonces, ya estamos... Eso fue en el 2020, bro. La pandemia, el fin de la pandemia fue en el 2020, ¿no? La pandemia empezó en el 2008 y más o menos en el 2020 estamos... El 2020, 2021 estaba saliendo. Estamos saliendo de... Entonces, como 3, 4 años. Por ahí, sí. Por ahí sí, vamos. más o menos. Ahí... La última pregunta que tenía de las que traigo es sobre si hay alguna, vamos a decirlo así, alguna enseñanza o práctica católica que todavía valoras. Sí. O has incorporado a tu fe protestante. ¿Hay alguna una enseñanza o alguna práctica que todavía valoras que proviene de la fe católica? O que todavía la esté practicando. O que todavía la estés practicando, que sí. Siendo de... Sí. Mira, una de las prácticas que extraño, brother, es la Eucaristía, te soy sincero. Okay. Soy sincero. Yo sé que hay muchos cristianos que no están de acuerdo con la transustanciación y todas estas cuestiones de la Eucaristía. Pero siento que es una de las cosas que como que digo... Ok, bro. La Eucaristía. Y yo sé que a lo mejor no... Los hermanos que nos están viendo van a decir, no, pues es que tú no está bien convertido. Porque si te extraña la Eucaristía... Pues es que nosotros tenemos la Santa Cena y más o menos es algo similar. ¿Nos damos el mismo valor que dan los católicos? No sé si ahorita tienes a la mano o en la mente el significado de las transustanciación, sí. Es el paso sobrenatural que se da durante la misa. Se le otorga al sacerdote un poder especial por el cual el pan y el vino se convierten en verdadera carne y verdadera sangre de Cristo. Por un proceso sobrenatural. Eso es más que nada lo que significa la Eucaristía. Y lo que practica el sacerdote cuando hace la consagración de los elementos en la misa. Aparte de que la misa pues es algo que dentro de la iglesia cristiana no aceptamos muchos, porque la misa es volver a vivir la pasión de Cristo, como si estuviera muriendo y naciendo nuevo de Cristo, como si volviéramos a hacer todo el rito. Entonces, Cristo murió una sola vez por nuestros pecados y ya.
Okay. Y a veces en ese tipo de celebraciones pues estamos regresando y es algo que también nos afecta mucho, pero... So, eso es algo que tú extrañas, Ajá. que obviamente no practicas porque en la iglesia cristiana protestante no se practica De tal. todos modos, no lo podría practicar, brother, porque... yo Igual, porque es Ajá. el sacerdote, ¿no? No por eso, brother, porque yo me casé cuando ya salí de la iglesia cristiana, fíjate. Ujú. Me casé con mi esposa es cristiana también era católica, ella también es convertida al cristianismo. So, ¿no te casaste en No la me iglesia casé por católica? la iglesia católica. Okay. Entonces, si yo no, para la iglesia católica yo estoy viviendo en unión libre. Ahora. Entonces no puedes tener una vida de sacramento si no estás bien casado. Porque para ellos estás viviendo en pecado, bro. Sí. Entonces, no, dentro de las reglas de la iglesia no tengo derecho a la comunión, a la Eucaristía Ok, y todas te estas entiendo. cuestiones. Sí. Entonces no se puede, pero siento Ujú. que más bien esto de extrañar todas estas cuestiones debe de ser por cultura, bro, por nuestra cultura, por nuestras tradiciones, Sí. por nuestras familias, que mi mamá siempre nos inculcó eso, que váyanse a confesar para que comulguen y todas estas cuestiones, y pues se añoran, bro. Como Sí. hay como ciertas cositas de tu país, de tu cultura, que dices, ya estás viviendo acá, y Ajá. a veces hasta los tamales se extrañan de allá, los tacos, y De repente extrañas ir a la iglesia. a la iglesia católica. Sí. Mm, Siendo honestos. sí, brother, pues sí, a veces Yeah. sí, me gusta escuchar cantos católicos, brother, Ok. alabanzas como la Aleluya, el Padre Nuestro y cositas así, Yeah. el Santo, 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 todos estos cantos. Yo Yeah. soy más de esto, yo no soy muy de este tipo Ujú. de música cristiana nueva, brother, más contemporánea como Yeah. del worship y ahora todas estas nuevas que han Ujú. salido no, yo soy más Más de lo antiguo. de Vieja lo, escuela. de lo del old school. Old Sí, school, old sí. school, brother, sí. Bro, con todo esto que me estás diciendo, ¿te consideras tú más, digamos, un cristiano con inclinación al catolicismo o un cristiano con inclinación al protestantismo? Sí, con todo respeto. Ujú, sí, sí, sí. Sí. Pues te diré que yo me considero un cristiano más con inclinaciones hacia Dios. Ujú. Ok. Porque yo sé quién es mi Ujú. Señor y yo sé quién sigo y no puedo hablar de la iglesia católica ni puedo hablar de la iglesia cristiana. De ambas. Yo convivo con los católicos y estoy contento. Convivo con los Ya. cristianos y estoy Ya. contento. Soy un cristiano evangélico, Ujú. pentecostal. Y es que fíjate, volviendo al tiempo de la Reforma, Ujú. Lutero en sí nunca su idea inicial fue alejarse o abandonar la fe católica. Sí. Lo que él quería hacer es dialogar con la gente del clero, la gente que estaba en inminencia, para tratar algunos temas que no estaban quizás funcionando muy bien. Entonces la idea principal de estos reformadores, que valga la redundancia, fueron ellos los que dieron inicio a la gran reforma protestante, ¿no? Entonces la idea principal de ellos, la idea inicial no era alejarse de la fe católica, no era alejarse de la iglesia y crear una nueva, vamos a decirlo así, una nueva religión, por así decirlo. Sí. No, la idea de ellos era, la intención de ellos era reformar la iglesia católica, pero pues en vista de que las cosas no salieron como ellos se lo esperaban, es por eso que ellos deciden, bueno, practicar su fe de una forma como ellos entendían que era correcto, y es ahí donde pues al pasar del tiempo, el tiempo pues dieron a luz a lo que hoy conocemos la iglesia protestante. Ajá. ¿No? Bueno, Pues, y de hecho la palabra protestante creo que los católicos nos los pusieron a nosotros, ¿no? Algo así. Según pues ya entiendo. no, brother, ya ahorita muchos católicos ya no dicen protestantes, nos dicen No, nuestros pero en hermanos aquel- separados. Ok, sí, pero no, en Ajá. aquel tiempo. Sí, en en aquel tiempo sí. creo que. Por la persecución que Exacto, hubo, sí. pero mira, Lutero lo que quería era transformar la iglesia. Exacto. No Eso no quería destruir la iglesia, quería No. transformarla. Porque él no estaba de acuerdo con ciertas Prácticas. doctrinas. Ujú. Doctrinas de la iglesia como las indulgencias Sí. y todo este tipo de cuestiones, Ujú. el purgatorio y todas estas cuestiones Eh, que la iglesia en ese tiempo pues lo estaba vendiendo prácticamente. Si tú compras una indulgencia con mucha gente en ese tiempo, brother, vendía sus feudos, vendía todo lo que tenía, sus casas, sus propiedades para comprar una indulgencia. Porque ellos pensaban que se iban a condenar si no tenían esta indulgencia. sí. Y es que siendo honestos, esa práctica no
sea, la iglesia había caído en un error bastante grande en ese tiempo por lo que estaba pasando, ¿no? Las indulgencias fue un detonante para que todo esto explotara sí. y se levantaran este tipo de creyentes como Martín Lutero, entre otros, Otros para reformadores, denunciar todos estos tipos de cosas que la iglesia estaba practicando, ¿no? sí. Ajá. Mira, brother, tengo aquí algunas diferencias entre católicos y protestantes, y que me gustaría mencionar ya que estamos hablando del tema. Y pues no quería dejarlo pasar, ¿no? Porque pueda que no haya otro podcast sobre esto. Sobre esto, Y sí. pues vamos a ser un poco breves, ya llevamos 35 minutos. Pero vamos a estar un poco breves, tal vez en 10 minutos lo podemos terminar. Ajá. Pero una de las diferencias principales, o digamos, vamos a decirlo así, una de las diferencias más predominantes entre católicos y cristianos evangélicos, protestantes, es que la autoridad. Ujú. Dice, los católicos creen en la autoridad de la Iglesia Católica y el Papa, mientras que los protestantes creen en la autoridad de la Biblia. Muchos de los católicos también nos suelen llamar solo escritura, ¿no? Lo solo escritura. Entonces, nosotros como cristianos protestantes creemos únicamente como única fuente de autoridad la escritura, ¿no? Pues sí, pero también estamos bajo concilio, bro. También tenemos autoridades que están, para que todos los que están escuchándonos que no piensen que no tenemos, porque yo he escuchado mucho que dicen que los cristianos, que cada quien tiene su iglesia y cada quien hace Cada lo quien que hace quiere. lo que, ajá. Pero todos tenemos, nosotros los cristianos pentecostales, tenemos también nuestros concilios y tenemos nuestras autoridades, tenemos quien nos va guiando, nos va dando pautas. Sí. El Señor es nuestro maestro, es nuestra guía, Él es todo dentro de nuestra iglesia, pero tenemos también autoridades, como nosotros estamos bajo asambleas de Dios, bro. Ujú. Entonces, tenemos también nuestros concilios, no igual que la iglesia católica, ajá. pero algo similar. Exacto, es que la Iglesia Católica, si más no me equivoco, creo que ellos igualan en niveles de autoridad, ¿no? En este caso, la tradición, que es una autoridad que tiene peso, al igual que la escritura, el mismo nivel. Ujú. Igual La que, doctrina de la iglesia. exacto, igual que la autoridad del Papa. Ajá. Entonces, sin embargo, nosotros, sí, nosotros entendemos de que tenemos, digamos, concilio, Ujú. como cristianos pertenecemos a un concilio, Ujú. en este caso pertenecemos a las asambleas de Gracias a Dios, pero ninguna autoridad es más alta que la palabra de Dios. Sí, sí. O sea, podrían haber muchas doctrinas, de repente el concilio nos manda un sinnúmero, vamos a decirlo así, de 10 reglas, estatutos. Y, 10 pues, estatutos, 10 doctrinas, ajá. pero nosotros podíamos cuestionarlas a la luz de la escritura. Y si esas nuevas doctrinas que de repente, digamos, hoy en el mes de enero nos envían un listado de 10 nuevas doctrinas, que la nueva implementar. luz, una nueva revelación, Ujú. pues nosotros estamos en todo el derecho de examinarlas y ver por cuenta propia, a la luz de la escritura, si esas doctrinas son bíblicas. Y si no lo son, pues no estamos en obligación a No poder estamos en cumplir. herejía, brother. No Ya. estamos en herejía. Sí. Si ya no seguimos los lineamientos que nos Sí. pongan Ujú. las asambleas, no vamos a estar haciendo algo Exacto. que no conviene, ¿verdad? Pero si no estamos de acuerdo. Mira, bro, hay varias, pero quizás no las voy a mencionar todas, pero por ejemplo, los sacramentos. Ujú. Los católicos reconocen 7 sacramentos, no sé si estoy equivocado: Sí. bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción Unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. matrimonio, sí. Wow, así te la sabes. Sí. Sí, entonces mientras que nosotros, los protestantes, solo reconocemos 2: Ujú. bautismo, y creo que la otra es Santa Cena. Que vino siendo una representación de la Eucaristía o algo así. Ujú. No a ese nivel, no es muy similar, porque nosotros le damos un significado diferente a la Santa Cena, pero vendría siendo, no vendrían Y siendo... nosotros como, bueno, Nosotros no lo contemplamos como sacramentos. no, ajá, eso te iba a decir, nosotros son no lo sacramentos. contemplamos como sacramentos, sino ordenanzas, ¿no? Ordenanzas y algo que está estipulado para Exacto. que... Y aún así, yo siento que lo principal es la confesión de fe, bro. Ujú. El bautismo es una
confirmación de tu fe. Exacto. Pero yo siento que lo que salva es Sí. que tú aceptes al Señor como tu Salvador. Entonces, ya lo demás viene siendo añadidura, brother. De que si te quieres bautizar, si quieres hacer la Santa Cena, pero lo que te requiere en la Biblia dice que confieses al Señor como tu Salvador y es salvo. Exacto. La tercera, la Eucaristía, que creo que es la que estabas hablando tú, ¿no? Sí. Vamos a leerlo. Los católicos creen en la transubstantación, es decir, que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Sí. Por otro lado, los protestantes creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, pero no en la transubstanciación. Sí. Sí entiendes el concepto y la diferencia, ¿verdad? Uno, mira, explícalo. En la misa literalmente se está hablando de que el cuerpo y la sangre de Cristo son el vino y el pan. Y por medio, el sacerdote se le da unos ciertos poderes que le otorga la iglesia para convertir los elementos en el cuerpo y la sangre. En la iglesia protestante, nosotros creemos que es un recordatorio y podemos ver a Cristo ahí en los elementos, pero no creemos que Cristo está ahí, que verdaderamente estamos comiendo la carne. Lo hacemos en recuerdo y como una forma como una forma de ser disciplinados en lo que el Señor nos heredó, porque Él nos dio esta ordenanza de que hiciéramos esto como recordatorio del sacrificio que Él está llevando. Entonces, la única diferencia es que en uno se convierten los elementos en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y en la otra es la representación del sacrificio y la muerte de y de hecho, Cristo, ¿sí? algunos lo mencionan como, bueno, esto lo hacemos, como dijo Jesús, en memoria de Él. Sí, como recordatorio. Como un recordatorio. Como un recordatorio de lo que hizo por nosotros, del sacrificio que Él hizo por nosotros. No es que lo estemos comiendo como prácticamente, si lo tomamos como lo nombra la Iglesia Católica, pues nos estamos comiendo y nos estamos bebiendo a la sangre, ¿no? Literal, el cuerpo y la sangre de Cristo. Un tipo de canibalismo, bro. Sí. Entonces, he escuchado algo así es lo que muchos dicen, pero no es ciertamente que sea así, o sea, de que ya seamos caníbales por todo eso. Eso es una parte de la tradición de la iglesia. Entonces, pues, para que lo que escucha y a lo mejor se va a molestar con eso que estoy diciendo, pero no es así, ¿no? Yo soy un defensor de todo eso y no es así. Ese es el significado que se le da y eso es lo que muchos dicen. Pero no quiere decir que ya sea así. Sí, no, pues, voy a leer la última, la número 4, tal vez en otro podcast hablamos al respecto. El purgatorio. Los católicos creen en el purgatorio, un lugar donde las almas de los fallecidos son purificadas antes de entrar en el cielo. Los protestantes, por su parte, no creemos en el purgatorio. Mira, es que aún el infierno, brother, no está mencionado en la Biblia. La Biblia nos habla del Seol. Nos habla del Seol y ya es algo controversial ahí. Pero el purgatorio en sí, es un invento que hizo pues la iglesia para las indulgencias, para colectar ese tipo de... De hecho, el papa que está ahorita en función... Sí, Papa Francisco. Él creo que dijo de que no existe el purgatorio. A veces es difícil, mira, ha habido revoluciones, golpes de estado dentro de la iglesia católica, porque el abad que estaba en la iglesia de México, donde está la Virgen de Guadalupe, cuando se quiso hacer la canonización de Juan Diego, tuvo una discusión ahí con el clero, con la iglesia y con el Vaticano, porque él afirmaba que Juan Diego nunca había existido, que no podían hacer a Juan Diego santo porque él no había existido, y en el Vaticano sí lo querían hacer. Entonces al final hubo ahí como contrapunteo y pues sacaron a la paz de ahí de la basílica, lo quitaron y pusieron a otro, y al final canonizaron a Juan Diego. Pero aún dentro de la iglesia también hay sus cuestiones de este tipo que no... Sí, de repente hay un papa dice una cosa, luego después el que le sucede, el que sigue después de él, dice lo contrario, y bueno, hay una historia sobre unos papas, ¿no? Que se maldijeron entre sí. Ajá, que hasta lo mandaron se lanzaron excomuniones uno con el otro y cuestiones. Mira, al Papa Francisco yo he escuchado que no lo quieren mucho porque tiene unas ideas muy revolucionarias, a pesar de que él es un papa ya de edad,
mucha gente no lo acepta porque dice que sí está revolucionando muchas cosas entre la iglesia. Y inclusive dentro del clero de la iglesia mucha gente no lo... Muchas partes del clero no lo acepta. Yeah. Porque sí, como todo esto del purgatorio y todas estas cuestiones de pedir perdón por cosas que no... Pues últimamente se ha estado... se ha estado viendo todo esto, pero pues... Eso ya es cuestión de cada iglesia, ¿verdad? Y de cada uno de nosotros. Entonces, pues ahí estamos, brother. Sí, ¿no? Lo que les puedo decir que si usted está dentro de la iglesia católica, está viendo este podcast y usted tiene el llamado de Dios, sirva en la iglesia católica. Porque necesitan también gente que sirva allá. Ya. Yeah. Tenga una relación con el Señor y Él le va a ir guiando y le va a ir enseñando qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que conviene. Porque Lutero, el gran reformador, nunca quiso destruir la iglesia y no quiso que nosotros nos saliéramos, que dejáramos la iglesia. Él quiso transformar la iglesia. Sí. Y no lo pudo lograr porque había ciertas cuestiones que no lo permitieron. Pero si usted está allá y está con la inquietud y Dios está poniendo cosas en su corazón, pues usted haga caso de lo que Dios pone en su corazón. Si lo está llamando a la iglesia cristiana, si usted ya tiene una relación y lo está llamando, pues no tenga miedo. No tenga miedo porque muchas veces no lo hace uno por miedo porque... ¿Y qué tal si me salgo y de verdad la iglesia católica es la única y es la verdadera? Sí. El verdadero es el Señor. Yeah. El Señor, y donde quiera que estemos hay necesidad y donde quiera que estemos podemos servir. No lo quiero invitar a que se salga y que se vengan con nosotros porque nosotros tenemos la verdad, ¿verdad? Eso no estaría bien de mi parte. Sí. No, pues mira, igual te agradezco, por el tiempo y por abrirte en este podcast. La verdad que me encantó cómo te abriste, ¿verdad? Y fuiste honesto en muchas preguntas que yo te hice, en muchos puntos. Y eso me gusta porque este podcast es más que todo para platicar al respecto, ¿no? No es para quizás para cambiar puntos dar una predicación, ¿no? Sino más bien expresar tus ideas. Nuestras ideas, sí. Y es probable que muchos de nosotros, cuando hablamos algo, a lo mejor quizás no estemos del todo correctos, ¿verdad? Pero es muy bueno quizás ser honestos en este sentido. Como te decía, hay varias cosas o diferencias entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Igual, yo tengo aquí 10 diferencias: las indulgencias, el tema de la Virgen María, que es otro tema, el clero, la tradición, la salvación, que es un tema bastante controversial, brother. Ya que el catolicismo, y no voy a ahondar en esto, ¿verdad? Porque ya excedimos el tiempo del podcast, pero el catolicismo profesa o cree de que la salvación es por obras. Es por obras, ¿no? Necesitas hacer algo tú para obtener la salvación. Para ganar tu salvación. Sin embargo, el cristianismo se inclina más por el lado de la fe, ¿no? Por la gracia. Por la gracia, de que por medio de la fe... Es algo que se da por gracia, no exacto, no por obras. No por obras. Palabras del apóstol Pablo. Otra doctrina, otra diferencia que nosotros tenemos como cristianos y los católicos con nosotros es la intercesión de los santos, ¿verdad? Los católicos creen en la intercesión de los santos y en la posibilidad de pedir ayuda y protección. Los protestantes no creen en la intercesión de los santos y creen que solo Dios puede, digamos, ser adorado, ser venerado, es el único, entre otras cosas, ¿no? de alabanza, de adoración. Exacto. Y solamente a Él nosotros podemos ir y pedirle sobre algún asunto que nosotros tengamos. Por mi parte, brother, y esto quizás es muy personal, si alguien estuviera en este dilema, pues yo le instaría a que pues le pidiera la dirección a Dios, que estudiara las Escrituras, pero también, siendo honesto, yo le diría pues que asista a una iglesia cristiana protestante. ¿No? Sí, te entiendo. Ajá. Pero eso no es la solución, bro. Cuando tenemos este tipo de conflictos, siento que no es la solución porque... Sí, no es la solución, pero yo te digo en base a quizás las diferencias que nosotros tenemos, y entre ellas las que yo considero quizás más principales es el tema de la salvación, ¿verdad? Porque en el catolicismo se cree de que la salvación es por medio de las obras. Entonces yo no quiero ver a esta persona creyendo
o tratando de ganar, alcanzar su salvación por medio de las obras, por medio de ciertas cosas que ella esté haciendo, porque he encontrado muchos católicos que creen de que al hacer ciertas cosas, cierta caridad, ciertas cosas buenas, ¿no? Ujú. De esa forma ellos están obteniendo un pedacito de cielo, Sí, sí, ¿verdad? sí. Y eso no es así, bro. Sí, sí, Entonces, sí. una de las cosas que yo le dijera fuera de que, bueno, pide la dirección a Dios, escudriña la Biblia, y pues mi consejo es de Mira, que brother, asistas a una el iglesia único que puede cristiana. cambiar los corazones es el Señor. Sí, es el Espíritu Santo Es quien el Espíritu convence, Santo ¿no? que convence, que nos da Ujú, certeza de pecado, brother. ujú, Y yo he hablado rápido con católicos que han ido a iglesias y les han tocado iglesias legalistas. Y al final, pues salen más asustados que... ujú. Lamentablemente Sí, no todas las iglesias son serias. ese es el punto, brother, No que son... Ajá. para recomendar una iglesia protestante Ese es el problema. tienes que también. tener mucha cautela, porque pueda que esta persona salga arrepentida de haber ido, o de haberte escuchado a ti decir, no, hombre, ese brother me recomendó una iglesia que fuera. La persona está teniendo dudas sobre su fe católica, y de repente tú le recomiendas una iglesia que de repente Legalista, con legalista, una doctrina o no muy una buena. doctrina quizás bastante antibíblica, vamos a decir. Bastante cuestionable la Sí, doctrina. bastante cuestionable. Entonces, pues Es que no todas las iglesias es por eso son serias, pues. Este es el problema. Ujú. No podemos. Por eso, mi recomendación es que si están sintiendo todo esto, que oren. Primero que nada, orar. Y Dios va a ir acomodando las cosas en su lugar. Ujú. Y si usted está con esta inquietud y va a una iglesia cristiana y no le gusta, vaya a otra iglesia cristiana. No se dé por vencido con el primer intento. Vaya con otra iglesia cristiana, busque otra iglesia, investigue que sea una iglesia seria, con bases bíblicas, que sea una iglesia misionera, sobre todo. Porque estas son las iglesias mejores. Las iglesias que mandan misioneros son iglesias por lo general serias. Ujú. Las que están apoyando misioneros, que apoyan misiones, que tienen bases Ujú. bíblicas, que el centro de su doctrina es el Espíritu Santo y las enseñanzas del Señor Jesús. Ujú. Todas Son- estas cuestiones, busque una iglesia de este tipo y olvídese de la gente que es legalista y de que porque a lo mejor no le va a gustar Ujú. y se va a salir más asustado de lo que... Sí. Entonces, hay que tener cautela, pero lo principal es que sienta esta inquietud, empiece a leer más la palabra Sí. y las escrituras, porque a la luz de las escrituras usted va a descubrir la verdadera y la falsa doctrina. Sí. Entonces, Interesante, bro. Interesante lo que estás diciendo. Otra cosa que yo quizás podría recomendar es que la iglesia cristiana necesita conocer la historia. Necesitamos, brother, conocer la hay de historia de aquel la que no iglesia. conoce su historia porque está condenado A a repetirla. repetirla. Sí, brother, como cristianos necesitamos conocer la historia. Muchos de nosotros los cristianos tratamos de quizás obviar esa parte, pasarla por alto, simplemente porque en ese tiempo la iglesia que se menciona es la iglesia católica, Ujú. pero no se menciona, no es la iglesia en sí católica No, no es la iglesia nominal, católica, romana. son los padres de la iglesia. Sí, se Sí. menciona el El título título le da- católico por el significado que es Ajá, universal, ¿no? ujú. Pero al conocer nosotros la historia, la verdadera historia de la iglesia, Cómo se wow. formó, sí. Los padres de la iglesia y lo que vivieron, los que vivieron las Sí, primeras bro. comunidades. Ahí vamos a entender muchas cosas que quizás... Ajá. Es que si no conocemos nuestra historia, vamos a terminar cometiendo los mismos errores que muchos cometieron. en el Ahora, tiempo. otra cosa es que si usted es un cristiano y está dentro de la iglesia, conozca su fe, Ujú. conozca lo que usted cree, porque algún día alguien se le va a acercar y le va a preguntar como cristiano, ¿tú quién crees? Ujú. Y como que va a ser muy sencillo decir, no, pues yo creo en la Biblia y yo creo en Dios. Pero explíquele por qué, de Ujú. dónde viene su fe, por qué cree usted así. Ujú. Porque todo tiene un porqué, no solamente porque, Sí. porque yo leo la Biblia y porque Dios me habla o por cosas así. Tiene que darle una explicación más convincente a la gente. Sí. Porque la gente no crea, mire, ahora que yo he estado trabajando ahí en el Ministerio Inspira, que hemos invitado a la gente dice, yo no voy a ir a la iglesia. A mí ni me invite a la iglesia. Si ustedes hacen una iglesia aquí, nos han dicho, empiezan a dar clases de Biblia aquí, nosotros venimos. Aquí donde están dando la comida. Pero yo no voy a ir a una iglesia, ya son bien hipócritas. Ujú. Y yo fui a una iglesia y me hicieron esto y me hicieron aquello. Ya. Entonces,
nosotros tenemos que hablar con nuestro testimonio, brother, Yeah. y empezar a vivir nuestra fe. Para que si usted quiere que alguien se convierta, lo tiene que convertir a través de su testimonio, de lo que usted vive, de cómo Sí. usted vive, de lo que usted hace. No solamente decirle Cristo lo ama y que le vaya bien. Yeah. Viva su fe, tenga un buen testimonio, porque aparte de que tiene que tener obras. No se va a salvar por las obras, pero por sus obras lo van a conocer. Ujú. Eso es algo bíblico, bro. Sí. Un árbol se conoce por sus Por frutos. sus frutos, exacto. Entonces, si usted empieza a dar sus frutos, empieza a dar lo que Dios le ha dado, la gente lo va a conocer y lo va a querer imitar. Va a querer vivir una vida como usted. Pero pues si usted vive una vida mal y anda haciendo cosas que no convienen y es cristiano, pues la gente no va a querer ir a la iglesia donde usted va. Yeah. Va a decir, ¿para qué voy si está Sí. igual o está peor que nosotros, verdad? Sí. Entonces tenga cuidado con todas estas cosas. Tenga cuidado si usted tiene la inquietud de ir a una iglesia cristiana, que sea, como le digo, una iglesia bíblica, centrada, bien centrada. Y si fue a una iglesia y no le gustó y sigue con esa inquietud en su corazón, busque otra iglesia. Sí. Va a encontrar un lugar donde el Señor lo quiere. Exacto. No, pues gracias, bro. No, pues Gracias nada, por brother. este tiempo y creo que ha sido un buen tiempo, lo hemos aprovechado. Provechoso, brother, Sí. sí. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Sí. Si ustedes desean que sigamos platicando al respecto de este tema, pues no duden en comentarnos, ya sea por cualquier medio que ustedes vean, Sí, sí, ¿verdad? sí. Tal vez por YouTube o por alguna red social, pues ahí estamos. Gracias, bro. Gracias. Buen día.